Buenos días, chicos. Hoy he venido a hablaros de la Hispania romana, la Segunda Guerra Púnica y el inicio de la conquista romana de nuestro territorio. Entre el 264 y el 146 a.C. tuvieron lugar las llamadas guerras púnicas, que enfrentaron a las dos grandes potencias de la época, Cartago y Roma. La primera guerra púnica fue de derrota para Cartago, perdiendo los mayores territorios, la mayor parte de los territorios que tenía en la actual Italia. Roma impuso una fuerte indemnización a Cartago, por lo que tuvo que venir a nuestro territorio, a la península ibérica, a encontrar manera para financiar esa indemnización impuesta por Roma y a buscar hombres para luchar y para explotar las minas de nuestro territorio. Aníbal llega en el 237 a.C. y se hizo con todo el sur peninsular. 10 años más tarde fundó Cartago Nova, la actual Cartagena. Roma no podía permitir que Cartago volviese a recuperar el poder perdido, que tuviese esa expansión de la que Roma era protagonista en ese momento. Trató de frenarla a través del Tratado del Ebro del 225 a.C., pero el Tratado del Ebro lo único que hizo fue empeorar las cosas, ya que fue el detonante de la Segunda Guerra Púnica que enfrentó a Roma y Cartago en la península ibérica. Roma había firmado unos años antes un tratado con Sagunto. Aníbal, que intentaba conquistar Roma, atravesó la ciudad y la arrasó, aniquilando a la mayor parte de sus habitantes. Eso fue el detonante o el casus belli para que Roma declarase la guerra a Cartago y se enfrentasen entre el año 218 y el 204 a.C. en nuestro territorio. A su vez, esta guerra, Segunda Guerra Púnica, supuso el declive y el hundimiento de Cartago como potencia marítima mundial. Los generales romanos encargados de la victoria fueron los hermanos Publio Cornelio Escipión y el hijo de uno de ellos, Publio Cornelio Escipión el Joven, que logró expulsar a los últimos cartagineses tras la derrota, tras la toma de Gades en el año 206 a.C. Llamamos época de conquista romana al periodo comprendido entre el 218 y el 19 a.C. Es un periodo largo en el que la península ibérica va a estar envuelto en el conflicto con Roma por intentar conquistar nuestro territorio. Siempre se ha dicho que es un periodo importante y se refuerza muchas veces para decir la capacidad de resistencia que tenía el pueblo español con respecto a otros territorios que eran rápidamente conquistados por la potencia romana. En realidad no es tan sencillo y no es del todo cierto, ya que no existía un pueblo español como tal en el momento, sino que existían diferentes pueblos prerromanos, como ya hemos ido viendo en los puntos anteriores, habéis estudiado, y además esos pueblos prerromanos fueron cayendo con mayor o menor rapidez según las circunstancias y el poder que tenían en ese momento. Para ello, Roma utilizó dos métodos que iban desde la presión militar, que pasaba desde el exterminio del pueblo, o la asimilación por vía pacífica. El periodo comprendido de conquista romana se suele dividir en etapas. En esta ocasión la vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa coincide entre el año 218 y el 133 a.C. Es la etapa más larga y en ella se suele dividir en dos fases más pequeñas o más cortas. La primera etapa es la que se enfrenta a los pueblos prerromanos y además al dominio de los cartagineses que tenían ya en la península ibérica. En esta primera parte se domina tanto el sur como el levante español, terminando con la conquista de Cádiz en el 206 a.C. Después de eso habrá un periodo de asimilación de las formas romanas, comenzando unas fases nuevas con las llamadas guerras lusitanas y guerras celtibéricas. Las guerras lusitanas tienen lugar
en la Lusitania, que ya hemos estudiado en los puntos anteriores, y cuyo protagonista es Viriato. Y en las guerras celtibéricas, en el centro y oeste de la península ibérica, en la meseta, donde destaca las guerras numantinas, ¿vale? Con la famosa resistencia de Numancia, que finalmente caerá tras el asedio romano. La segunda etapa tiene, o el segundo periodo, tiene lugar entre el año 133 y 29 a.C. Es un periodo de calma y de asimilación de las formas romanas. Si bien es cierto que nuestro territorio fue protagonista de las guerras internas entre los romanos, como puede ser las guerras de Sertorio contra Sila o las guerras de César contra Pompeyo, pero nada destacable, ya que eso mismo ocurrió en otros territorios romanos. El tercer periodo y final es el que lleva, el que comprende los años del 29 al 19 antes de Cristo. En ellas el propio Augusto pacificó finalmente la península ibérica, conquistando los territorios septentrionales, aunque hay que recordar que en el año 19 hubo una revuelta de cántabros que previamente habían sido vendidos como esclavos, lograron liberarse, volvieron a su territorio y protagonizaron una revuelta masiva. Esa revuelta masiva fue pacificada por Agripa con métodos radicales de exterminio, ya que eliminó a la población masculina capaz de portar armas, dando por concluido la conquista romana en el año 19 a.C. Poco a poco el conjunto de las tierras hispanas adoptó la lengua, las costumbres, las creencias de los romanos. A este proceso se le conoce o se le llama romanización. A esta romanización contribuyó enormemente el nuevo concepto de ciudades que tenían los romanos, muy diferente de cualquier ciudad conocida de los pueblos preromanos anteriores a la llegada de los romanos. El latín, evidentemente, fue el vehículo, fue lo más importante, la más importante aportación de los romanos, aunque si bien es cierto que previvieron algunos idiomas íberos o celtas. El español, catalán, gallego, por ejemplo, provienen del latín. El uso del calendario romano también ayudó a la romanización, a los cambios de costumbres que tenían los pueblos romanos anteriormente. Y el derecho romano fue una de las grandes aportaciones de los romanos, ya que ordenó la vida de los habitantes de Hispania, que constituye todavía la base de la legislación actual. Finalmente, las creencias con el cristianismo desde el siglo III después de Cristo, de vital importancia para comprender nuestra historia posterior.